El Imperio del Brasil, que heredaba esa misma tradición de la corona portuguesa, seguía teniendo intenciones, por eso imperio, imperiales por sobre sus vecinos, cosa que en el sistema americano rosista no estaba concebido. Rosas pretendía derribar esta barrera del imperio del Brasil no para conquistar Brasil, sino para poder legitimar esta unidad suramericana y que Brasil pudiera también compenetrarse con ella, que no fuera un agente todavía, como a la manera de resabio, del imperialismo que había sido portugués y español, sino que pudiera consolidarse justamente dentro del marco de este sistema americano. Ahora bien, esto podría haberse logrado porque en Entre Ríos, que era comandado en ese momento por el gobernador Urquiza, que desde 1841 era gobernador, tenía un tropel de entre 8 y 10.000 hombres a su servicio para poder hacerle frente al Brasil. Y por el otro lado, por el sur del Brasil, estaba Uruguay, de la mano de Oribe, que era llamada el aliado de vanguardia, porque era el que iba a permitir ingresar por el sur a Brasil, mientras que Urquiza ingresaba por el oeste. Urquiza al principio, como todo buen suramericano, como todo buen argentino, se presentó completamente opuesto a las propuestas de Brasil para poder ser el vector interno que desarmara la estrategia rosista. Sin embargo, eso duró muy poco hasta que Urquiza le pide a los brasileros que, si ustedes me aseguran que ponen a su flota marítima en el Río de la Plata y garantizan que van a ir por sobre Uruguay, yo les puedo brindar apoyo. Dicho y hecho, lo que hace Brasil en 1850, cuando efectivamente se termina declarando la guerra desde el gobierno rosista al Brasil, Brasil pone a su escuadra marítima en el Río de la Plata, lo cual produce un bloqueo básicamente que le impide a los barcos del puerto de Buenos Aires zarpar para poder combatirlos, mientras que Urquiza, el gran aliado, el que había sido el gran general de la post-independencia, termina cediendo ante la tentativa de Brasil porque lo que ve es que él iba a poder posicionarse en ese lugar de poder. De repente, esto sigue. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo que me parece muy explícito? Primero porque es un ejemplo quizás poco conocido. Creo que no muchos hemos tenido esta perspectiva y esta cuestión de que los vectores internos son incluso aquellos que son rememorados como próceres, que ponen su nombre en una avenida, que aparecen sus nombres en los libros. Y sobre esto voy a mencionar una frase de José Hernández Arregui, que aparece en el libro que había mencionado de Nacionalismo y Liberación, en la que dice, justamente hablando de cómo la colonización pedagógica instaurada por la escuela pensada a la manera liberal forma una identidad quebrada. Dice entonces Hernández Arregui en esta misma perspectiva de los próceres o falsos próceres nacionales que no son tales porque justamente atentan contra la integridad de la perspectiva nacional. Dice entonces, uno de los artificios magistrales de la educación colonial ha consistido en desproveer al conocimiento histórico de los principios o causas que orientan la vida colectiva de una nación, suplantándolos por anécdotas, por hechos y personajes singulares, por maniquíes condecorados. Más allá de la perspectiva como quizás cruel en un punto que tiene Hernández Arregui, me parece que es importante rescatar que nuestros pensadores nacionales son muy claros a la hora de hablar, cosa que no son los pensadores liberales. ¿Por qué digo que son claros? Porque necesitan explicitar un estado de situación que es completamente ajeno al que tenemos concebido habitualmente. Por eso es que a veces suenan tan chocantes, tan confrontativos, pero porque necesariamente en el acto mismo de reafirmarse creemos identificar cierta violencia porque estamos acostumbrados a que otros nos digan cómo somos o cómo debemos ser. Entonces, en la reafirmación siempre hay cierta violencia, pero no es una violencia sistémica o ejercida contra otros, sino que es una suerte de violencia simbólica ejercida sobre un modo de pensar que nos es ajeno y que lo único que estamos haciendo es reivindicar nuestro modo de pensar propio. Bien, la historia es conocida. Urquiza y el Imperio de Brasil logran penetrar en Uruguay, es decir, quiebran la vanguardia de avanzada para poder hacerle frente al Brasil. Posteriormente, en la batalla de Caseros, Rosas es vencido por las fuerzas de Urquiza y la historia continúa. Bien, habiendo tenido esto en la cabeza, me parece que tenemos que continuar con el tema de colonización pedagógica, para lo cual voy a volver un poco más a Hernández Arregui
para no extenderme tanto y poder ir al hueso, hablando mal y pronto, para que puedan continuar luego Tommy y Ley. Antes de ir a Hernández Arregui, una cosa más sobre José María Rosa, que después retoma Hernández Arregui también. Por si fuera poco, una de las primeras consecuencias de este prototipo de organización que se establece con Urquiza, va a decir José María Rosa que lo que también se estaba bregando, lo que también estaba muy en boga en ese momento era la idea de la inutilidad del criollo, que es una idea que tenemos todo el tiempo en la cabeza, parece. Esto de que no es posible que los argentinos hagamos tal cosa o debiéramos copiar el modelo de tal para poder hacerlo mejor. Siempre hay, parece una insuficiencia originaria en nuestra constitución como pueblo que nos impide ser cualquier cosa, básicamente. Entonces dice José María Rosa, está muy en boga esta cuestión de la inutilidad del criollo, pues su repetición constante produjo el esperado efecto psicológico. Miren qué perceptivo que era José María Rosa. Su repetición constante produjo el esperado efecto psicológico de rebajar moralmente al argentino. Hernández Arregui va a decir después que es una construcción ideológica sobre todo en el universo intelectual nacional, el de la desesperanza crónica. Es decir, otra vez esta idea remanente de que no es posible que hagamos algo con lo que somos porque necesariamente tenemos que ser otros para poder ser como somos. Y esto que parece súper complejo e imbricado y filosófico porque tenés que repetir 5 veces la misma palabra en una oración, es tan claro como decir que nosotros tenemos que ser nosotros mismos y no otro. No porque queramos imponerle a los demás nuestra perspectiva, nuestro modo de vida, sino simplemente para que podamos vivir en paz y en armonía. Va a decir el general Perón en el mismo proyecto nacional, modelo para el proyecto nacional que mencionaba antes, que nuestro fin último o nuestra tarea común es la liberación. Y liberación en varios puntos. En lo político, es decir, ser soberanos, ser decisivos sobre nuestra propia perspectiva y forma de ser. En lo económico, para poder garantizar la justicia social y la justicia distributiva. En lo sociocultural, que se va a enarbolar justamente como cuarta bandera el nacionalismo cultural, para poder integrarnos al mundo no como un remanente civilizatorio, sino como quienes realmente somos, los argentinos. También en cuanto a los recursos y la preservación ecológica, porque es fundamental que para que un país pueda hacer uso de sus materias primas, que sea soberano políticamente para poder decidir sobre esos recursos y que no sean extirpados y enviados hacia afuera. Y por último, también la liberación en el aspecto científico-tecnológico, que fijémonos, nuestros gobiernos del siglo XXI han retomado esa idea y han garantizado que instituciones como el CONICET o el INVAP fueran revitalizados para poder poner satélites en el aire. Y no es por el simple hecho de poner un satélite en el aire, sino que también ese es un acto de soberanía en el siglo XXI, porque más allá de que nosotros seamos extremadamente doctrinarios, la doctrina implica que también podamos adaptarla a los tiempos que corren, porque si no, estaríamos cometiendo el histórico problema de creer que el tiempo no pasa y que todo siempre es igual, cuando en realidad la perspectiva es una y el contexto cambia y nosotros como peronistas actuamos sobre la realidad y si la realidad es otra, debemos actuar de otra manera para poder transformarla. Entonces, para ir cerrando y darle paso a los compañeros, si tenemos en la cabeza estas ideas de que esquemáticamente la contradicción principal entre patria y colonia deriva en la contradicción entre lo nacional y lo antinacional, el siguiente estadio, que es el que va a permitir distribuir todas estas ideas, es la oposición entre academia y pensamiento nacional. En la academia es donde se produce lo que llamamos colonización pedagógica. ¿Por qué colonización pedagógica? Que otra vez Hernández arriba a decir, esta es quizás la más perturbadora y a la vez la más invisible de todos los tipos de colonización, porque uno asume que el pensamiento y las ideas son algo, en principio, bueno y en segundo lugar, inocente, cuando nosotros bien sabemos que detrás de toda idea hay conflicto, porque hay intereses. Entonces, en torno a esto, al pensamiento nacional y al antipensamiento colonial, dice Hernández Arregui, el juicio de un gran patriota tiene relevancia no con respecto a un escritor determinado, sino con relación a las ideas nacionales o antinacionales que tales escritores promueven. En este caso estaba pensando en escritores como Borges o Victoria Ocampo, que uno diría, bueno, ¿son los grandes escritores argentinos? Sí, son grandes escritores, pero
las ideas que promovían eran ideas nacionales o eran ideas antinacionales. Eran ideas de la dependencia o eran ideas que iban a garantizar la liberación soberana y última de la patria. Entonces, a diferencia de esta perspectiva, plantea Hernández Arregui que el principal problema es esta suerte de pesimismo histórico que tenemos gracias a que la colonización pedagógica dentro de la academia ha formado intelectuales pesimistas. Ustedes recordarán, hay una entrevista muy famosa en la que está Cristina y un intelectual, filósofo, para no recuerdo el nombre, les pido disculpas, pero en la que Cristina les dice, yo tengo que necesariamente como mujer política ser optimista, porque creo que voy a poder cambiar las cosas. Mientras que la postura del intelectual, muy sabiendo, era técnicamente pesimista. Entonces, ¿para qué vamos a gastarnos, para ser prácticos, para qué vamos a gastarnos en pensar la realidad si creemos que no la vamos a poder transformar para mejorarla? Porque de eso se trata, en definitiva. Entonces, si el objetivo final es la liberación nacional, no solo tiene que ser un acto de justicia social, sino que también tiene que ser un acto de justicia poética, porque la liberación nacional también implica liberarnos culturalmente de la idea de que somos menos que los demás. Y esa clase de justicia poética también tiene que ser épica, porque tenemos que hacerle frente a un gran mito, que es el gran mito liberal de la dependencia, aquel que nos dice que no podemos ser otra cosa que un país factoría que depende necesariamente de los demás. Cuando nosotros sabemos muy bien y damos cuenta de eso a lo largo de toda nuestra historia, que podemos ser todo aquello que queramos. Ahora, sin más, muchas gracias, compañeros y compañeras. Le paso la palabra a la compañera Leila. Bueno, gracias Gabo, brillante como siempre. Yo iba a retomar un poco esto de civilización o barbarie para profundizar un poco desde esa perspectiva y también retomando lo que decía Gabo de colonización pedagógica. Jauretche define la colonización pedagógica de una manera que me parece muy gráfica, que es como una especie de rompecabezas de sonceras, que si bien muchas veces, como decía Gabo, surgen del conocimiento o de las teorías académicas, también están presentes en todos nosotros, en nuestro entorno, en nuestros discursos. Y en ese sentido, Jauretche decía que la madre de las sonceras, las que las generó a todas, es la soncera de civilización o barbarie. Y esta soncera implica, por un lado, una forma de entender a la sociedad y de leer la realidad argentina, pero por otro lado también es una idea con efecto de realidad, justamente, o sea, con efectos en la realidad. Por eso me parece que la dicotomía de civilización o barbarie nos puede servir como prisma para entender, por un lado, nuestra historia, porque justamente en algún punto es como una lucha entre la civilización y la barbarie, la civilización en tanto colonia y la búsqueda de imitar y poder concretar esa imitación a Europa, y la barbarie simplemente como lo propio. Entonces, en esa dicotomía me parece que podemos usar la soncera de civilización o barbarie como prisma para entender nuestra historia, pero que también tenemos que pensar que ese prisma es también desde el cual vieron la historia justamente nuestra élite política e intelectual, extranjerizante, como decía Perón, que a partir de eso actuó y a partir de eso también construyó la historia. Son como esas dos cosas. Y en este sentido, nos sirve también para pensar nuestra historia y para pensarnos a nosotros mismos, porque implica justamente una relación antagónica entre términos opuestos, como decía Gabo, cargados de una valoración. La civilización es siempre algo cargado de valor positivo y la barbarie es siempre algo cargado de valor negativo. Y si pensamos qué es la civilización y qué es lo civilizado y qué es lo bárbaro, creo que a la mayoría de nosotros automáticamente se nos viene como lo civilizado los países europeos o incluso Estados Unidos, y como lo bárbaro Latinoamérica, Argentina. Y si pienso como rápidamente adjetivaciones desde las cuales se describe a Europa y América, me podrán decir más ustedes seguramente, solo voy a mencionar algunas, y si se les ocurren las pueden poner también por el chat, pero a Europa siempre se la identifica con algo que es mejor, que es más positivo, que está más avanzado, que es superior, que es un ejemplo a seguir, que es útil y que está desarrollado, ¿no? Y por otro lado, a América, o Argentina particularmente también, como decía Gabo, se la identifica como subdesarrollada, atrasada, inútil, bruta, inferior, básicamente peor.
Y en esta contraposición vemos que rige como un principio autodenigratorio, como decían nuestros pensadores nacionales, y un complejo de inferioridad que hace que siempre nos ubiquemos en esto, en una situación de inferioridad con respecto a Europa, o muchas veces también con respecto a Estados Unidos, en la cual solo nos queda imitar y tratar de alcanzarlos porque nosotros estamos atrasados y todavía no llegamos a ser como ellos. Básicamente implica negar América para afirmar Europa, como decía Jauretche, y esto implica también que todo lo que expresa nuestra autenticidad directamente es catalogado como bárbaro, y eso que es catalogado como bárbaro, por ser bárbaro, ya es peor. Entonces, se trata de suprimir, de educar, de modificar, de cambiar. De esto que Jauretche, o sea, desde esto es que Jauretche afirma también que civilizar consistió en desnacionalizar, porque no se buscó desarrollar América según América, incorporando elementos que quizá venían de otros países, pero asimilándolos según nuestra propia cultura y según nuestra realidad y nuestro modo de vida, como decía Gabo, o incorporando, contribuyendo a enriquecer nuestra cultura, sino que directamente se buscó traspolar esa cultura europea a América y construir Europa en el territorio americano. Y esto sí o sí implica destruir todo lo que puede ser obstáculo de eso, como se ve a lo largo de la historia, y básicamente cambiar a nuestro pueblo, que es el principal obstáculo para que eso suceda. El pueblo va tomando diferentes formas a lo largo de la historia, indios, mestizos, criollos, gauchos, y lo que conocemos después durante el peronismo con todas las adjetivaciones que al pueblo se le pusieron, y después también con el kirchnerismo. Pero en este sentido me gustaría que podamos pensar esta dicotomía, en este sentido de que tiene efectos de realidad, a través de algunos ejemplos históricos, como fue por ejemplo el proceso de formación y consolidación del Estado Nacional, que se llevó a cabo justamente, como decía Gabo, por los ganadores de las batallas de Caseros y de Pavón, en función de instalar o con la pretensión de instalar y de lograr ese proyecto civilizatorio. Esa propuesta política de concretar ese proyecto civilizatorio tenía un trasfondo filosófico, que no me voy a meter mucho porque Tommy después lo va a explicar mejor, pero que los intelectuales de la época cristalizaron explícitamente, o sea, algo que nosotros lo leemos y es tan explícito que nos parece espantoso, pero que, digo, era muy evidente lo que decían. Me gustaría tomar como dos momentos de este proceso de consolidación del Estado Nacional, que es bastante amplio. Uno de esos momentos es la generación, lo que fue llamado la generación del 37, que tenía como máximos exponentes a Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, y que así se nominó a este grupo de intelectuales que empezaron que eran parte también de la élite política y que alrededor de 1840 hablaban y escribían en pos de esta formación del Estado Nacional, como imitando justamente a Europa. Después viene la generación del 80, que justamente es heredera de estos mismos pensadores, de las ideas de estos mismos pensadores, que fue la élite política que consolidó ese proceso, que concretó el Estado Nacional con figuras como Roca. Entonces, lo que se da en la práctica es que se busca eliminar la barbarie directamente, con prácticas como la conquista del desierto. La barbarie en todas sus formas, como decíamos antes, digo, el indio, el gaucho, las montoneras federales, iba tomando nuevas formas o se expresaba de distintas maneras, pero siempre se buscaba suprimir eso. Cuando fue necesario se hizo a través del aniquilamiento directamente. Pero también con campañas migratorias, por ejemplo, donde se buscaba traer al suelo americano a la gente que era idónea para poder llevar a cabo ese proyecto civilizatorio, porque nosotros éramos tan bárbaros que no podíamos adecuarnos a lo que la élite nos estaba proponiendo que nos adecuemos. Y el trasfondo de todo eso, que de vuelta no quiero ahondar demasiado porque Tommy después lo va a profundizar, pero la idea que estaba detrás de todo eso, me parece que se trasluce mucho, se cristaliza mucho en una cita de Alberdi, que la voy a leer, es chiquita, pero que me parece súper explícita, que dice: hemos de componer la población para el sistema de gobierno y no el sistema de gobierno para la población. Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces para la libertad. O sea, básicamente necesitamos que la población se adecue al sistema de gobierno que les estamos proponiendo y no que nuestro sistema de gobierno se adecue a la población que tenemos. Y como contraposición de eso,
Quisiera leer también una frase de Martí, que aunque no es argentino, es parte de nuestro pensamiento nacional y latinoamericano, y que me parece que es justamente todo lo contrario a lo que plantea Martí, que dice que el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna al alemán o al francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándolos en junto para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel estado apetecible. Y acá hay dos cosas. Primero, que creo que es muy evidente la diferencia de adaptar el gobierno al pueblo o adaptar el pueblo al gobierno. Pero también hay otra cosa que voy a hacer un paréntesis para retomarlo, porque también Gabo lo dijo en torno al tema de la colonización pedagógica, que dice Martí sobre las instituciones. No dice solo del gobierno, sino que habla de las instituciones en general que tienen que nacer del país mismo. Y el otro día, en la charla de Megafon, que creo que muchos de los que estamos acá hoy estuvimos también escuchando a Rachid, él decía que el Estado que usamos está basado en el coloniaje. Y en base a esto, diferenciaba también Estado de bienestar de Estado de justicia social. Y esto que nos pasa con el Estado, que es una institución casi la principal para la sociedad en su conjunto, y que lo importamos y lo trajimos como fue generado en Europa, nos pasa con un montón de otras instituciones. Que las instituciones en realidad son producto de la realidad de cada sociedad, de cada país, porque tienen que ver con fines y roles que se proponen en cuanto a la sociedad que tienen y a una forma de concebir el mundo y de relacionarse con las cosas y con la naturaleza, y de las relaciones sociales que existen dentro de esa misma sociedad. Todo eso, en el momento que nosotros importamos una institución europea y la implantamos acá en América, claramente falla y no funciona porque no está generado a partir de nosotros mismos, como lo dice Martí en su frase. Entonces, las instituciones que surgen de la realidad europea o norteamericana fallan porque no surgen de nuestra propia realidad, y la academia, como decía Gabo, me parece que es el claro ejemplo de algo que se importa y se trae acá y no hace más que repetir un corpus de ideas de cualquier disciplina que fueron generadas en otro lado y querer imponerlas en la realidad y hacerlas entrar como sea. Y de esto surge también algo que dice mucho Push, que es que fracasamos constantemente en los proyectos institucionales que nos proponen, porque esas instituciones no están hechas para nosotros. Y después esos mismos que importan las instituciones de otros lados nos remarcan nuestro error, lo bárbaros que somos, por no cumplir con esos proyectos institucionales con los que claramente no vamos a los que no nos vamos a poder adaptar nunca, o espero. Eso por un lado de la frase de Martí. Y después, volviendo a eso, y a la de Alberti también, el punto de que culpan de todo al pueblo y que por eso quieren cambiarlo, y esta diferencia que decía antes de adaptar el pueblo al proyecto civilizatorio en lugar de adaptar un proyecto político al pueblo que tenemos. Que es básicamente esto último, adaptar el proyecto político al pueblo que tenemos, fue lo que hizo el peronismo en Argentina. Perón, cuando habla de la doctrina, explica que no es que él es un genio que elaboró una doctrina que persuadió. Perón dice que la doctrina es simplemente la síntesis de los valores y las aspiraciones de nuestro pueblo que él logró interpretar y sintetizar en la doctrina peronista. Y de esa misma doctrina y de ese mismo entendimiento del pueblo es que surge la comunidad organizada como proyecto político. Entonces, esa es la gran diferencia entre partir del pueblo y poder interpretarlo y en base a eso plantear un proyecto político, y ahí la interpelación del pueblo. Y acá, como me parece que el peronismo en este sentido, hay algo que con Tommy leímos de un profesor que habla el mismo lenguaje que nosotros, pero dice exactamente todo lo contrario, o sea, se para de la vereda enfrente completamente, y él dice que el peronismo rompió el proceso civilizatorio en Argentina. Y sí, lo rompió. Es muy bueno, o sea, él piensa que eso es algo malo, para nosotros eso es algo bueno. ¿Por qué lo rompió? Porque dio lugar justamente a lo propio, entonces dio lugar a lo bárbaro, porque lo bárbaro es lo propio, y me parece que en esto de tomar ejemplos históricos, el ejemplo histórico o el hecho histórico por excelencia de esto es el 17 de octubre, que es cuando el pueblo irrumpe en el centro de la escena política. Y en este sentido, de la civilización y la barbarie, pensar también cómo vimos nosotros este suceso histórico, que lo vimos como un suceso místico, importantísimo, hermoso, histórico, y en eso este concepto del subsuelo de la patria. Y para ellos, o sea, para la élite intelectual, política,
todo, simplemente lo redujeron a un aluvión zoológico, algo que estremeció, pero que eso, cabecitas negras, aluvión zoológico y todo lo que sabemos de la forma en que lo interpretaron. Y creo que la diferencia entre lo que ellos vieron en ese suceso y lo que vimos nosotros, y lo que vemos nosotros, es justamente que ellos históricamente negaron a ese pueblo, y el 17 de octubre fue como el punto culmine donde esa negación se hizo imposible y se hizo explícito, que a pesar de todos los intentos que ellos habían hecho, con todas las expresiones del pueblo durante toda la historia, no habían logrado exterminar esa identidad que no es más que la expresión del ser nacional que ellos siempre negaron. Y que pensaron que ni existía, porque digo, en esto de imitar a Europa es como ni siquiera entender que eso existía y que eso era subyacente a nuestra sociedad. Y en ese sentido, también retomando esto del subsuelo de la patria, Perón y Kusch dicen algo que, Perón dice que los valores del pueblo afloran siempre y que es imposible que se pueda detener esa marcha del pueblo hacia la liberación nacional. Y Kusch dice que el pueblo es la constante contra la que chocan las izquierdas y las derechas y los centros. Y me parece que tanto Perón como Kusch interpretan ahí al pueblo justamente como constante histórica que imposibilitó que se concrete ese proyecto civilizatorio que, nada, como decíamos, se basaba simplemente en imitar y no en construir nada propio. Entonces, repasando, para también poder darle la palabra a Tommy, en esto de la colonización pedagógica y en el afán civilizatorio de nuestra elite política e intelectual, nos reducimos únicamente a construir una política de la imitación, que implica también una política de una construcción de la imitación de un modo de vida también, porque, como decíamos antes, todo esto está anclado en un modo de vida que es el europeo, o en todo caso el norteamericano, y no el nuestro. Entonces, para eso había sí o sí que suprimir y eliminar lo bárbaro, con el fin de acceder a algo que Tommy después va a explicar mejor, pero a esta pretensión de universalidad. La universalidad es lo que es Europa. Europa es el centro y marca lo que es lo universal. Y nosotros tenemos que seguir, como dice Kusch, las pautas que nos dan para poder acceder a esa universalidad. Bueno, acceder a esa universalidad era ser civilizados, tener un Estado-nación, tener instituciones como la academia y como todas las demás, iguales a las europeas. Todo eso en lugar de partir simplemente del pueblo que tenemos para generar un proyecto político acorde a nuestra sociedad. Entonces, en ese proceso niegan entonces el ser latinoamericano, niegan la identidad nacional, niegan nuestro sujeto histórico, porque lo niegan constantemente. Y me parece que entonces la pregunta que también debemos hacernos es por nuestro sujeto, o por nuestro hombre y nuestra mujer, o nuestro ser humano argentino, que en ese sentido, si bien es bastante filosófico, y lo va a abordar Tommy después, me parece que hay dos conceptos de Kusch y de Perón que nos pueden ayudar a pensarlos. El de Kusch es el de geocultura, que plantea que la única universalidad que existe es la de estar caídos en un suelo. Todos partimos culturalmente, construimos cultura y comunidad a partir del lugar donde, a partir de nuestras raíces, a partir de nuestro suelo como apoyo espiritual, dice él. Desde ahí es que construimos nuestra cultura. Entonces, no hay otra universalidad que la de estar caídos en nuestro suelo. O sea, que esa condición de partir de nuestro suelo para pensarnos a nosotros mismos. Europa lo hace, Europa parte de su suelo para pensarse a sí misma. Los que no lo hacemos somos nosotros. Y lo mismo dice Kusch cuando habla del hombre argentino y de la situación geopolítica del hombre argentino, en cuanto a que no es un ser, que lo único que diferencia al argentino del europeo es justamente su situación geopolítica, y que el ser argentino no es un ser abstracto, sino que es un ser concreto, con historia y comprometido con su patria. Y me gustaría leer rápido una frase de Perón donde dice esto, que dice: ser argentino significa también esto, saber o al menos intuir que ser lúcido y activo habitante de su peculiar situación histórica forma parte de la plena realización de su existencia, es decir, habitante de su hogar, de la Argentina, su patria. Por lo tanto, lo que realmente distingue al argentino del europeo o del africano es su radical correspondencia con una determinada situación geopolítica
su íntimo compromiso moral con el destino de la tierra que lo alberga y su ineludible referencia a una historia específica que perfila lentamente la identidad del pueblo. Entonces me parece que desde estos dos conceptos, de la situación geopolítica del hombre, o el ser humano, y de la geocultura de Kush, podemos pensar cuál es nuestro sujeto, y me parece que este punto es fundamental para poder empezar a pensar, como decía Gabo, en esta dicotomía de liberación o dependencia, nuestra liberación. Si no partimos de nuestro modo de vida y de nuestro sujeto, del ser humano que habita nuestra tierra, es imposible que realmente podamos liberarnos, porque vamos a estar partiendo de puntos, o sea, partiendo de lugares que no tienen nada que ver con nosotros y proyectando como horizonte lo que deberíamos ser y no lo que realmente podemos ser, como traté de decir todo este tiempo, en base al pueblo que realmente tenemos y somos, y del cual claramente acá estamos todos orgullosos. Me parece que esto obedece también, poder pensar esto tiene mucho más que ver con un trasfondo mucho más filosófico y ontológico, y en este sentido, y esto es lo último que digo para que hable Tommy, que explica mucho mejor que yo la parte filosófica, Fermín Chávez dice que las crisis son antes que nada ontológicas, después epistemológicas, políticas, por último económicas, pero lo primero que son las crisis argentinas son ontológicas. Entonces, para poder empezar a pensar nuestras crisis y cómo todo el tiempo el pueblo choca con lo que se le impone, tenemos que pensar también de qué somos, de dónde venimos y nuestra ontología. Eso es todo. Tommy. Bueno, gracias, Ley, increíble. Menos mal que seguiste hablando después de decirlo del 17 de octubre, porque me hiciste emocionar y tenía miedo que me den la palabra ahí y estar medio asustado, pero yo voy a retomar eso que dijiste, ¿no? Sobre lo del 17 de octubre, que me pareció fantástico, y cómo hubo dos formas de verlo, ¿no? De lo que para nosotros fue algo hermoso y todo el tiempo, en cada formación lo retomamos y pensamos en el 17 de octubre y cómo el peronismo también fue creado por el mismísimo pueblo. ¿Se me escucha bien? Ah, me apareció un mensaje, está por las dudas. Y por el lado de la antipatria, de estos que siempre han intentado negar al pueblo, se ha visto como un suceso bárbaro, un aluvión zoológico y algo terrible. Y me parece que lo que yo voy a al menos intentar hacer es buscar la génesis de esas concepciones y de esa filosofía, porque no se trata simplemente de una cuestión de buenos y malos, de malas intenciones y cuestión de intereses, porque si vamos a lo real hay un muy 2%, 5% de la sociedad que tiene intereses antagónicos con nuestro pueblo, sino que hay una cuestión, como decía bien Gabo y como también retomó Ley, de una gran colonización cultural y una concepción filosófica en disputa. La formación se llama nuestra ontología en disputa, es cómo vamos a ver al hombre, cuál es nuestro modelo de hombre y nuestra filosofía para comprender al hombre y su relación con la naturaleza. Kush decía que, entonces, para no entenderlo desde una perspectiva de buenos y malos, sino que el imperialismo muchas veces se ejerce por estos vectores internos y por cuestiones culturales que vienen de una filosofía, hay que comprender de dónde viene esta filosofía de la dependencia para poder esbozar una crítica y una filosofía de la liberación, que es lo que yo voy a tratar de hacer en un tiempo relativamente corto, por lo que tengo el riesgo de ser bastante reduccionista, porque voy a tratar de hacer una genealogía de lo que es la filosofía de la dependencia, que no es más que la filosofía moderna, la filosofía de la supremacía de Europa como civilización universal, para poder, a través de la negación de la filosofía moderna, intentar retomar lo que es la filosofía de la liberación, como la contradicción principal que bien explicó Gabo, se dan todos los planos de nuestra vida, y en la filosofía, que es donde yo voy a tratar de reducirme, porque es un proceso histórico, social, económico, muy complejo, el proceso de la modernidad, yo voy a tratar de retomar los grandes principios y los grandes pensadores modernos para ver en qué se apoya esta idea de la modernidad, porque tanto el liberalismo como el marxismo son hijos de la modernidad, y para poder criticarlos o poder generar una tercera posición, como hizo Perón, una síntesis superadora, es necesario también comprender cuáles son esos supuestos sobre los que se apoya,
y entender también de dónde viene esta idea de la civilización universal. Hay disputas, viste que vieron que los intelectuales se suelen pelear por, bueno, cuándo fue, cosas así de paja intelectual a veces. Muchos dicen que la modernidad inicia con la conquista de América, que esto da la posibilidad, incluso geográficamente, geopolíticamente, de poder pensar a Europa como centro, donde Europa había estado en un lugar relegado siempre del mapa, siendo muy chiquita, nosotros la vemos en el mapa, ¿cómo puede ser que una parte tan pequeña sea el centro del mundo? Bueno, la conquista de América dio lugar a poder pensar a Europa como centro. Esto fue una condición para esa universalidad que después mencionaba, que antes recién mencionaba Leila, y para iniciar ese proceso de civilización universal. Pero bueno, como dije, voy a tratar de limitarme a las cuestiones más del campo de las ideas, de la filosofía, y para el iniciador en el campo de la filosofía, de la modernidad, es Descartes. En 1641, Descartes escribe las Meditaciones Metafísicas, donde parte del supuesto de que hay un genio maligno en la vida, ¿no?, que nos engaña, que todo el tiempo nos está engañando y nada de lo que vemos es cierto. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que vemos y lo que captamos a través de los sentidos, es falso. Entonces duda de sus sentidos y como buen filósofo se pregunta por la verdad. ¿Cómo sé que estoy vivo? ¿Cómo llego a la verdad? ¿Dónde está la verdad? Y va a llegar a la conclusión a través de la meditación, a través de la abstracción de sus sentidos, de olvidarse de su situación geográfica, histórica, sino a través de la mera abstracción de la conciencia, va a decir que yo estoy vivo porque pienso. Va a ser la frase originaria de esta filosofía moderna en el campo de las ideas: pienso y luego existo. Yo soy una cosa que piensa, va a decir. Esto va a derivar, no sé si por intenciones de Descartes, sino por procesos históricos y sociales que son muy complejos, en varias cosas que hoy incluso podemos ver como latentes. La primera es la división entre el alma y el cuerpo, que acá tenemos muchas compañeras psicomotricistas. Yo tengo mi hermana que es psicomotricista, que también me ha iluminado sobre las contradicciones que trajo esta idea y las complicaciones que trajo. Descartes dice que al alma le es indiferente tener un cuerpo, que entonces el alma está en el plano de la conciencia. El alma tiene que ver con el raciocinio y el ejercicio de la abstracción y el pensamiento, y el cuerpo es simplemente algo en el campo de la materia, y como decía, él dudaba de sus sentidos y se cuestiona el mundo real de la materia, y el cuerpo, tanto el cuerpo como la naturaleza van a ser vistos como cosas de este genio maligno que nos engaña. De acá va a derivar otra división fundamental para la filosofía moderna y la ciencia moderna, que es la división entre sujeto y objeto. Si el alma y la conciencia le es indiferente tener un cuerpo, el sujeto está por fuera del objeto, entonces nosotros nos podemos parar por encima para analizar al objeto, y eso va a ser como el método cartesiano, ¿no?, el método que inicia la ciencia moderna. Esto también va a derivar en esta idea de la virtualidad del pensamiento, la abstracción, de que no pensamos para resolver cuestiones de la vida cotidiana, sino como una mera abstracción, y eso va a hacer posible la universalidad. Si no responde a un contexto cultural y a lo que tengo a mi alrededor el pensamiento, es posible que el pensamiento sea algo universal, que la racionalidad, hay un camino lineal hacia el pensamiento y puede llegar a ser universal. Y bueno, obviamente la idea del yo pienso también da lugar a la idea del individuo, ¿no? De yo pienso, vos pensás, y estamos separados entre los seres humanos en individuos, y bueno, el racionalismo cartesiano. Pero no me quiero detener mucho en cada uno de los autores, sino pensar en estos principios fundamentales. De esta idea de Descartes, 10 años después va a escribir Hobbes, otro clásico de la filosofía moderna, el Leviatán, que va a partir de la premisa de que en el estado de la naturaleza, en el estado natural, digamos, el hombre es malo por naturaleza,
y el hombre es lobo del hombre. El individuo obra por su interés individual y se come a su hermano hombre. No hay comunidad posible, sino que somos individuos. Y entonces, para poder romper con este estado de naturaleza y lograr la paz, se establece un pacto racional entre los individuos que delegan su violencia al Estado, y así se funda el Estado moderno, ¿no? Hay muchos autores del contractualismo, Rousseau, Locke, que tienen distintos matices, a cercanías o lejanías hacia el bien común, pero todos comparten esta idea del contrato o el pacto por el Estado moderno, que es el que va a monopolizar la violencia y va a evitar ese estado de la naturaleza donde el hombre es el lobo del hombre. Entonces se funda la primera institución fundamental de la modernidad, que es el Estado. Pero 100 años después, 1776, pensemos también que, como dije, que voy a tratar de limitarme a la cuestión más filosófica, hay un proceso social y económico, material muy, muy importante, está en el pleno desarrollo de la Revolución Industrial, 10 años después va a ser la Revolución Francesa, son procesos que marcan la historia de la modernidad. Adam Smith va a escribir La riqueza de las naciones. Hay una gran continuidad en esto que dice Hobbes, ¿no? Con el yo pienso y el hombre es el lobo del hombre, el raciocinio, y Adam Smith va a esbozar a fundar el liberalismo económico, que bueno, nosotros lo tenemos como uno de los máximos enemigos, en La riqueza de las naciones, y esbozar la teoría de la mano invisible del mercado, ¿no? No la va a fundar él, sino que se fundó por el proceso histórico, pero va a tratar de generar una teoría acerca del mercado, que es la segunda institución más importante de la modernidad, y va a decir que en este mercado los individuos, siempre hablando en términos de individualidad, operan racionalmente en búsqueda de su beneficio individual. Siempre en búsqueda de su beneficio material, individual, racional, los beneficios acceden al mercado con toda la información en igualdad de condiciones, y no hay diferencias de poder, sino que somos todos individuos que racionalmente elegimos qué intercambiar. Y entonces el mercado, como el egoísmo es el motor del mercado, todos vamos a tratar de actuar de la mejor manera posible para competir con el que tengo al lado y ser lo mejor que pueda. Y esto funda la teoría entonces de la mano invisible. Y también la idea del costo-beneficio, ¿no? La racionalidad instrumental que parte del yo pienso de Descartes, pero que va encontrando una cuestión cada vez más económica y de ganancia, de acumulación, que vemos también que es sobre lo que se funda nuestra sociedad, la que vivimos hoy, porque tiene su origen en la modernidad y en estas concepciones. Y el último autor que me interesa tomar de la modernidad, que también escribe 100 años después, en 1848 se publica el Manifiesto Comunista de Marx, y en 1867 El Capital, esboza una crítica al capitalismo, una de las críticas más fuertes al capital, pero la esboza partiendo del mismo sujeto, del yo pienso, del sujeto racional, que ante el burgués que lo explota y le roba su plusvalor, se genera la clase, ¿no? Como una agrupación. El Pepe Rosa define la clase como la agrupación de intereses individuales, irracionales. O sea, yo no me agrupo con el trabajador que tengo al lado por una cuestión de amor, de fraternidad, sino porque es lo que a mí me conviene para que el burgués deje de explotarme. Entonces, hay una gran continuidad en estos autores que estamos hablando con Marx, que si bien critica la explotación del capitalismo, lo hace partiendo del mismo sujeto de hombre, que es el sujeto europeo, que no tiene nada que ver con el sujeto americano desde ese entonces, ni tampoco ahora. Y otro punto que también va a decir Marx en El Capital, es que la sociedad es un cúmulo de mercancías. Tanto el cuerpo de los hombres que trabajan, como la naturaleza son mercancías. Hay una fuerte continuidad con lo que planteaba Descartes también, con la abstracción del alma y del cuerpo. Entonces, otra continuidad también es la del internacionalismo marxista, ¿no? Siempre en el plano de la universalidad. Por ejemplo, en el caso de la clase, para demostrar esta idea de continuidad que tiene el marxismo con la modernidad, es el concepto de conciencia de clase. O sea, si vos no sos
no tenés conciencia racional de la explotación, sos un enajenado y sos un salame, un lumpen proletariado. O sea, se basa también en el plano de la racionalidad instrumental, el marxismo. Entonces, a mí se me ocurre entonces, para cerrar con la idea esta de la modernidad y poder pasar ya a la filosofía de la liberación, pensar la modernidad como un tren, ¿no? El tren, el ferrocarril, es una imagen muy moderna, que trae el progreso, ¿no? Que tiene el progreso ilimitado, la acumulación, la ganancia, la riqueza, donde el marxismo viene a cuestionar quién es el que dirige ese tren, quién es el conductor, que claramente el sujeto de la modernidad y del capital es el burgués, y el marxismo dice, yo lo quiero conducir, lo tienen que conducir los proletarios, que no son los trabajadores en general, sino el trabajador de la industria. Pero lo que Marx no cuestionó es que ese tren no iba hacia el progreso ilimitado, sino que iba hacia la destrucción de la humanidad. Lo estamos viendo nosotros más que nunca, que la modernidad y el progreso ilimitado y la acumulación, la producción sobre la naturaleza, el dominio sobre la naturaleza, sobre el que se funda la idea de la modernidad, está destruyendo a la humanidad y está destruyendo la naturaleza. Por eso entonces es necesario bajarnos del tren de la modernidad, no cuestionar quién es el que conduce ese tren, sino esbozar una filosofía propia y nueva que abra un nuevo horizonte, que no nos haga ser conductores del tren que va hacia el final de la humanidad, sino un tren que pueda ir hacia la felicidad de los pueblos. Porque después surge la posmodernidad, que no me voy a detener en eso, pero no es una crítica a la modernidad desde una perspectiva de liberación o de algo superador, sino que es la crisis de las verdades que fundaron la modernidad. El posmodernismo descubre que ese Dios que había generado Descartes con el yo pienso y la racionalidad se desvanece, ¿no? Se resquebraja la verdad de la modernidad, y ante la falta de verdades surge el posmodernismo con el relativismo y todo lo que vivimos hoy, pero no es una negación en sí de la modernidad, sino su crisis. Hoy vivimos indudablemente la crisis del paradigma moderno, y estamos fuertemente en una crisis, y como bien dijo Leila recién, que dice Fermín Chávez, acá también sobre todo estas crisis son ontológicas. Por eso es necesario cuestionar el paradigma de la modernidad y de la concepción del hombre que tiene la modernidad, y poder pensar desde otro lugar. ¿Sí? Por eso yo no hice este desarrollo para que aprendamos sobre Descartes, que seguramente lo hemos visto en la universidad, como todo, como decía Gabo, esto lo vimos, pero nunca leímos a los pensadores nacionales. Pero es necesario partir de la negación de la modernidad para fundar una filosofía de la liberación, como se fundó acá en Argentina en los años 70, pero fue un proceso latinoamericano que se dio en muchos países, y tiene, bueno, sus principales exponentes a Enrique Dussel, Rodolfo Kusch, mi favorito, ya lo saben. Pero bueno, eso después de última, si a alguien le interesa, me charla y les paso alguna data, pero no quiero extenderme mucho más, así pasamos a la actividad y a charlar y a debatir, porque ese es un punto central de la filosofía de la liberación, que no hay una vanguardia iluminada que dice a través de la abstracción y dudar de su sentido cómo vamos a hacer la liberación, sino que va a decir Dussel, la filosofía no se hace solo desde los libros, sino desde la realidad de los pueblos oprimidos. Nosotros, como si tenemos que ser filósofos y políticos, como dice Ana Jaramillo sobre los militantes, lo usamos para poder comprender a nuestro pueblo en su lucha por la liberación, y no para guiarlo. Nosotros somos un soporte, un apoyo en todo caso, pero nunca una vanguardia. Pero entonces, para poder negar la modernidad, tenemos que verla como un absurdo. Vamos a ver los puntos que fue diciendo de algunos autores, y nos vamos a dar cuenta que la modernidad y todo lo que vivimos, las instituciones en las que vivimos, están fundadas sobre un absurdo. Pienso y luego existo. ¿A alguien le parece que esto tiene algún sentido? Que yo pienso y después existo. No tiene ningún sentido. O sea, está fundado sobre un total absurdo, la modernidad y el paradigma moderno. Entonces, la propuesta de la filosofía de la liberación, yo capaz la vi más desde Kusch, pero también lo va a decir Dussel y otros autores, hay que invertir a Descartes. Hay que pensar que nosotros existimos y luego pensamos.
porque nosotros pensamos desde un lugar, desde un ámbito geocultural, diría Kusch, desde un estar. Nosotros primero estamos y después pensamos. Y pensamos a través de lo que vivimos en nuestra cotidianidad, en nuestra cultura, en nuestra tierra, en relación a un suelo, no en una abstracción universal de la idea. Entonces, para pensar en una filosofía de la liberación, el primer giro es epistemológico, es metódico, es partir de lo que somos y de nuestra existencia como pueblo, para después avanzar en el plano del pensamiento. Y sobre todo también no pensar el conocimiento o el pensamiento solo en el plano de lo racional instrumental, porque el paradigma moderno se basa en la idea de la acumulación y de la ganancia y del costo y del beneficio. Existe también, hoy lo vemos, capaz, está de moda en Capital Federal hablar del espíritu, del conocimiento espiritual, pero porque eso siempre nos ha sido negado y estamos completamente abstraídos de nuestro espíritu como pueblo. Pero hay que poder generar también un pensamiento que recobre la integridad del hombre, no separado el alma y el cuerpo, como planteaba Descartes, sino recobrar la integridad del hombre, y por eso es necesario ampliar nuestra concepción del hombre. Eso es otro punto central de lo que sería la filosofía de la liberación. Y por último, y con respecto a esto, hay una frase de Kusch que a mí me parece fenomenal, que es la de que nuestro pueblo no opta solo por decisión intelectual, sino fundamentalmente por decisión emocional. Y esto, como militantes también, es fundamental comprender que no siempre tenemos que esperar una racionalidad de parte del pueblo, sino también comprenderlo en su sentido íntegro, ¿no? También emocional. Por ejemplo, voy a decir una anécdota que no pensaba decir porque es bastante burda, pero ahora en pandemia, yo vivo con mi mamá, y ella le va a comprar al señor de la esquina, que parece que remarcó los precios por la pandemia y te aniquila. Y nosotros a 3 cuadras tenemos un chino que te cobra más barato. Yo le digo, voy al chino, no le compres al tipo de la esquina. Y ella me dice, no, pero es un vecino del barrio, que lo conozco hace 30 años, que también está en crisis, va a cerrar. Y mi mamá le compra al vecino de la esquina. Entonces, eso nunca podría ser entendido de la filosofía moderna y del pensamiento instrumental. No existe la bondad. Hay algo que me parece fenomenal que dice Dussel con respecto a esto, que es que Hobbes nunca vio Animal Channel, dice, o Geographic Channel, porque un lobo nunca se comería a otro lobo. No está en el seno de la naturaleza que un lobo se coma a otro lobo. Un lobo caza por instinto, se come a sus presas, pero nunca, solo el hombre puede tener esa cuestión de ir contra sus hermanos y contra su especie. Nosotros, fundándonos en la racionalidad extrema y la ganancia, no estamos percibiendo que estamos destruyendo el planeta y la humanidad. Entonces es una racionalidad súper absurda e irracional, porque estamos destruyendo, no vamos a romper, no podemos caer en la idea que nosotros somos tan grandes que vamos a destruir la Tierra, porque la Tierra va a tener sus ciclos naturales y va a poder sobrevivir sin nosotros, pero vamos a destruir a nuestra especie si seguimos por este camino. Entonces, es necesario, quizás esto puede ser un poco de filosofía barata, pero sacar un poco la cabeza del agua de la coyuntura y la crisis que vivimos, para poder pensar de acá a 10 años incluso, 30 años. No tiene mucho futuro este paradigma de acumulación interminable y de producción y de destrucción de la naturaleza. Ya Perón lo advirtió en los 70 en el modelo argentino de la cuestión ecológica. No podemos delegarla a cuestiones de pancarta que repiten la misma racionalidad y lo mismo. Hay que recobrar esa integridad. Y bueno, por último, lo que tenía entonces es que si partimos de este conocimiento situado dentro de un contexto geocultural, tenemos que pensar entonces a nuestro sujeto histórico, nuestro sujeto argentino, nuestro sujeto americano. Y yo lo pensé como, no sé si algún autor lo dirá, el negado que niega. Como decía Ley y Gabo, históricamente negado el pueblo y el espíritu americano, hoy en día, y siempre incluso, fue el que negó este paradigma de la modernidad. Nunca nos terminamos de sentir cómodos con el modelo de hombre que se nos busca imponer en nombre de la civilización y en nombre de la universalidad. Entonces, es necesario partir de ese sujeto que niega y que a su vez es negado,
para pensar la negación de la modernidad. Y yo iba a leer la cita de Perón, que leyó Leila, así que no la voy a leer porque ya la leyó Leila, pero sobre todo en este contexto de crisis hay algo que voy a tratar de parafrasear a Dussel, que es muy difícil, porque es un genio, Gabo me lo hizo descubrir, que dice algo que con relación a este complejo de inferioridad me pareció muy bueno, que es que él se cansó de dar conferencias en Europa, y la gente no lo puede creer cuando va a Europa, y lo que él descubrió es que él, como latinoamericano, vivió una realidad que le llevó a fundar la filosofía de la liberación, y que eso no se podría haber fundado en Europa, porque nosotros como latinoamericanos, y otros pueblos del mundo, africanos, de árabes, el chino incluso fue un pueblo periférico gran parte de la historia, no podría haber surgido de Europa la filosofía de la liberación, sino, y ahí recobramos ese espíritu, dejamos atrás el complejo de inferioridad para poder ofrecerle esta verdad al mundo, ¿no? En un mundo en crisis, podemos ofrecerle una nueva alternativa y una nueva forma de vida al mundo, desde los pueblos oprimidos. La filosofía de la liberación surge de los pueblos que luchan por su liberación. Y el 90% de la humanidad se compone de pueblos que luchan por su liberación. Entonces, tenemos que, por momentos, si bien nosotros sabemos que la política es la herramienta de transformación, salir un poco del inmediatismo y pensar también en poder generar procesos. Como dice el Papa Francisco, que somos más fecundos cuando pensamos en generar procesos que en ocupar espacio de poder. Entonces, me parece que tenemos que también tener en vista, de acá a 30 años, poder generar un nuevo paradigma para tener una nueva forma de vivir la vida y nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con nuestros compatriotas. Pero bueno, nada, quizás, claramente creo que Ley ya lo dijo al final, que yo era lo último que pensaba decir, de cómo el peronismo fue un ejemplo increíble de esta filosofía, el máximo ejemplo histórico para nosotros de lo que fue, no hay nada más originario que vivir en comunidad. Dussel dice que nosotros a veces recobra mucho el buen vivir de las comunidades originarias de América, porque si nosotros lo pensamos por un segundo, hay una pared en 1492 en la historia que no nos permite acceder a cuál era la filosofía de nuestras comunidades originarias y cuál era su forma de vida. No lo estudiamos, al menos yo, gran parte no está en las currículas universitarias, no está en ningún lado, y no para volver al pasado, sino para también aprender de otros paradigmas y otras formas de relacionarse con la naturaleza, porque no siempre fue así de pensar por un lado al humano y por otro a la naturaleza. Hubo otros paradigmas a la hora de comprendernos, y creo que es necesario una nueva relación del hombre tanto con los demás hombres como con la naturaleza. Entonces creo que la filosofía de la liberación nos marca el camino para pensar ese nuevo paradigma.